Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Quiero ver la lista de asistentes. ¿Aquí no? Okay. Buenos días a todos. Damos inicio formalmente entonces al webinar de hoy día. Gracias por asistir. Para poder verlo o participar en el webinar necesitan un micro o necesitan, digamos, tener el audio configurado. Bueno, nos acompaña acá en este momento Cecilia Caparachín del Ministerio de Justicia, Claudel Casimiro de INDECI, Cuya, me parece que es del Ministerio de Economía y Finanzas. Perfecto, señor Cuya. Nos acompaña Daniel, no sé qué ministerio es, perdón, me parece que es de CEPLAN, Eric Bocanegra, señor de los del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jesús Ramírez de CEPLAN, Isaac. Les agradecería que pongan al lado de su nombre el ministerio al que pertenece. Algunas reglas básicas, pueden tomar la palabra si es que desean hacer si desean tomar la palabra en cualquier momento de la presentación lo pueden hacer, solo necesitan mandar el chat. Acá van a estar atentos al chat cuando ustedes pidan la palabra. Lo otro es que, de preferencia, las consultas que las hagan por chat, ¿no? Todas las preguntas las hagan por chat, pero cuando deseen tomar la palabra, soliciten a través también del chat para aperturarles el micrófono, ¿sí? Hoy día la sesión es larga, así es que vamos a apurarnos, vamos a compartir pantalla. Okay, vamos a compartir pantalla. Para ahorrar ancho de banda, ¿cómo podemos eliminar la imagen? Nuestra cámara. Perfecto. Entonces, iniciamos formalmente la presentación. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es César León. Ya me conocen. Soy el coordinador de la IDEP acá en la Secretaría de Gobierno Digital. El tema que vamos a tratar hoy día son los criterios de formulación de la propuesta de plan de implementación de servicio web espacial. Este documento se les ha alcanzado un link de descarga, ahí están todos los antecedentes. Lo que vamos a hacer hoy día es explicar, en la medida de lo que nos permite estos 40 minutos que nos queda, explicar lo que es este plan, cómo se ha formulado el plan y allí ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos que requieran darse, ¿sí? Me he permitido tener algunas consideraciones previas. Lo primero es la infraestructura, ¿no es cierto? Esta infraestructura es una red de servicios de información que las entidades públicas mantienen para que todos podamos acceder a la información geográfica del gobierno. Sin esta red de servicios, sin estas entidades públicas que en el marco de una política nacional comparten su información por medios interoperables, no existe infraestructura de datos. Entonces es muy importante que las entidades públicas compartan esta información como servicio en mapa. Los objetivos ya los vimos en la última sesión del CCIDEP. El principal objetivo de esta infraestructura es asegurar el acceso a la información geográfica del gobierno, reducir la duplicidad de la información y reducir los costos de la creación de nuevos datos, sobre todo. Los problemas que afrontamos como IDEP, como comité coordinador de la IDEP, son enormes, ¿sí? De todo el árbol de problemas hemos empezado a arañar solo cuatro casillas de este árbol, que son los que están en azules. El reto todavía es grande.
los temas de coordinación para la producción de datos son temas que hay que tomarlo, digamos, en las siguientes sesiones ya del CCIDEP. Ahorita estamos agotando los aspectos técnicos. ¿Sí? Nuestro marco normativo ya está casi desarrollado. Estamos a puertas ya de aprobar la norma sobre metadatos, que no solo apruebe el perfil básico de metadatos, sino unos lineamientos de implementación de metadatos en entidades públicas. Este documento es, no hay en Latinoamérica un documento similar. Hemos hecho el benchmarking en 4 países y no hay, lo hemos tenido que construir desde acá, ¿no es cierto? En resumen, el marco normativo que está arriba indica que si una entidad pública tiene una información geográfica estructurada, ¿sí?, como son las bases de datos que tienen muchos sectores, muchos ministerios y que son requeridas por las otras entidades, esta entidad está obligada a compartir, ¿sí? Entonces, compartir la información geográfica implica compartir el mismo mapa de muchas maneras, como un servicio de visualización básico para hacer consultas específicas, para superponer mapas, o como un servicio como el Web Feature Service, donde uno puede acceder a los datos, ¿sí? Otro aspecto importante de este marco es el tema de los catálogos, ¿sí? El tema del catálogo está en negrita porque es un tema que recién estamos terminando de regularlo y va a implicar de que cada entidad pública mantenga un catálogo de metadatos de toda la información geográfica que ellos tienen, de modo tal que nosotros podamos cosechar toda esa información. Nos organizamos en nodos y nos organizamos en nodos con jerarquías porque la información se levanta en el marco de competencias que normalmente tienen jerarquías también, ¿sí? GeoIDEP, como hablamos, es un hub, es una especie de puente entre la gente que busca información y la información que están poniendo a disposición las entidades públicas. Los ciudadanos, los usuarios de la información geográfica pueden buscar la información dentro de GeoIDEP, como también pueden buscarla directamente en los portales de cada nodo de esta infraestructura sin que la información sea diferente, ¿sí? Quedamos en que hablamos la otra vez de la arquitectura de esta infraestructura, con la capa de datos, donde las entidades públicas mantienen la autonomía por su información, ¿no? Ellos la administran. Sin embargo, tienen que compartir la información para que esta información sea aprovechada por todos, ya sea por aplicaciones móviles, por los sistemas de información del mismo gobierno, y así pues llega a los ciudadanos, llega a las empresas y genera competitividad en el país, ¿no es cierto? Entonces, la gran conclusión de este marco es que esta infraestructura no es un tema tecnológico, ¿ya? Eso debe quedar claro, sino es más bien un tema de establecer los acuerdos entre los que producimos información, los que consumimos información, las empresas, los ciudadanos, acerca de los términos en que vamos a aprovechar esta información, ¿sí? Muchos de estos acuerdos ya son norma, entonces hemos avanzado mucho en esto. El plan es un gran acuerdo. El plan de implementación de servicios web de información espacial que en este momento nosotros estamos viendo, ¿sí?, es un acuerdo. Es un acuerdo al que tenemos que llegar todas las entidades públicas. Y es un acuerdo acerca de las prioridades que debe tener el gobierno sobre qué información debe estar en línea. El plan está establecido y ya tiene un marco normativo y está esperando simplemente de una aprobación. Pero debe ser entendido como un acuerdo político. Nosotros debemos hacer la propuesta para que digamos, el premier, o al más alto nivel, esto se haga un acuerdo político, para que las entidades públicas finalmente puedan compartir esta información y tengan, digamos, un plazo para hacerlo, ¿sí?
El flujo es bastante sencillo. El plan está establecido en el punto 1, está establecido en el Decreto Supremo 133/2013, que establece que la implementación de los nodos o las entidades deben compartir su información conforme a un plan de implementación aprobado por la CEG, ¿sí? Este plan debe ser aprobado por resolución ministerial, es el punto 2. Y esta resolución ministerial debe tener la lista de entidades públicas y capas de información que deben estar a disposición en los plazos que se establezcan. ¿Sí? Estas entidades públicas van a tener el problema de requerir una asistencia técnica y un acompañamiento constante. Entonces hay que generar todas esas capacidades para poderlas acompañar. Finalmente, de ese proceso sui generis de acompañamiento a estas entidades que están en el marco de un plan, sale el nodo implementado que forma parte de la infraestructura. Ese es básicamente el flujo. Hablamos la otra vez de que ya tenemos ciertas cosas para soportar este proceso, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a los criterios de formulación de la propuesta, ¿ya? Lo primero que la propuesta es una propuesta de parte de la Secretaría de Gobierno Digital. Nosotros la hemos formulado y le estamos poniendo a consideración del comité para que el comité lo apruebe, ¿sí? El marco normativo. El plan está enmarcado en el Decreto Supremo 069/2011 de la PCM, ¿no? Que establece el acceso a intercambio de información entre entidades públicas. Lo hace obligatorio que se intercambien servicios para eso, ¿sí? Pero también establece la prioridad de la información para la gestión del riesgo de desastres y para la inversión pública. Entonces dice, para que las entidades públicas ejecuten este mandato que es de compartir su información, ¿no es cierto? Tiene que haber un plan de implementación, un plan que establezca las prioridades, ¿sí? Ahora, lo bueno de este decreto supremo, y más adelante también lo vamos a ver, es que no obliga a la entidad pública a compartir el mapa o la información geográfica como un servicio de mapa. Lo que le permite también es que si no cuenta con esa infraestructura, esa tecnología para compartirla como servicio, la puede hacer mediante una descarga tradicional. Es decir, puede permitir la descarga como shapefile o como texto delimitado en comas o como la forma como mejor le parezca, pero debe compartir, ¿sí? La resolución ministerial 241 juega con el decreto supremo anterior en la medida que es un reglamento de ese decreto supremo. Esta resolución ministerial lo que hace es desarrollar los estándares y los criterios a partir de los cuales se van a compartir la información. Establece ciertos criterios establece cuáles son los estándares para compartir la información y establece criterios acerca de cómo debes implementar estos estándares. También te dice en qué momento implementar tal o cual estándar, ¿sí? Te da líneas de orientación. La resolución jefatural 076 de INDECI y la resolución jefatural 019 de CNPRED lo que definen son la información que es declarada como crítica en el marco de la gestión del riesgo de desastres, ¿sí? Ya tenemos dos listas de información que están en el Excel que se les ha alcanzado, que es a propuesta de CNPRE e INDECI son la información más importante para la gestión de riesgo de desastre y que debemos incorporarla en el plan. Ojo con algo. La mayor parte de la información geográfica que tiene el país como información, ya CNPRED e INDECI lo han declarado como crítico y prioritario. Entonces, nos pone en la paradoja de que es poca información la que esté fuera de estos instrumentos que nos queda por evaluar. Básicamente, todo va a entrar como crítico para la GRD y los desastres, si es que se han dado cuenta. Vamos a continuar con la definición del plan, ¿sí? El artículo 4 del Decreto Supremo señala que las entidades públicas deberán generar servicios web que permitan la transferencia de datos espaciales o alojar en sus páginas web link de descarga de las capas de información cuya administración es de su competencia. Es decir,
Que quede claro que las entidades públicas que tienen la capacidad de compartir su información como servicio de mapa, que tienen toda una plataforma tecnológica montada, la pueden compartir como un servicio de mapa de la Open Geospatial Consortium, que es el de los que han hecho los estándares que nosotros hemos adoptado, ¿sí? Pero los que no tienen esa infraestructura la pueden compartir como una descarga tradicional. Ojo, eso en respuesta por ejemplo, alguna persona que piense que este es un proceso sumamente costoso. No, te da la libertad de poder compartir la información como, digamos, como mejor se acomode a tus posibilidades, ¿sí? En mérito de este mandato, las entidades públicas están obligadas a compartir la información espacial que tienen. Y según lo mencionado en el diagnóstico que hemos hecho, ello no debería demandar mayor inversión de la entidad, pues si la información se encuentra debidamente estandarizada, el costo de poner esta información en Internet debería adecuarse a los recursos particulares de cada entidad. Ese es un lineamiento que hemos cogido para elaborar la resolución ministerial también. Es decir, que las entidades públicas que cuenten con plataformas tecnológicas desarrolladas podrán compartir sus datos como servicios de mapa y las que no cuenten con esos recursos podrán hacerlo como descarga tradicional. Eso está claro de la interpretación de la norma, ¿sí? El artículo 6 del Decreto Supremo 133 señala que establece como crítico y prioritario la información para la gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Y que CNEPRE e INDECI deben definir esta información. Pero también señala que es información crítica la información para la inversión pública en las funciones básicas y complementarias en el marco del Plan Bicentenario, ¿sí? Las capas de información definidas como críticas para el tema de formulación de proyectos de inversión pública debe ser definida por el MEF. Eso también dice la resolución ministerial. Entonces, MEF ahí tiene una tarea pendiente de establecer qué información geográfica es importante para apoyar digamos, en la formulación de proyectos de inversión pública. Bueno, en el nuevo marco que es el de IPRTP, ¿no es cierto? Entonces, de una lectura estricta, ¿sí? Digamos, del marco normativo y de la situación en que se encuentran las entidades, nosotros consideramos que el plan debe ser un instrumento técnico y a la vez normativo, que establezca los plazos para que las entidades de la administración pública que producen información implementen los servicios de información espacial de la información que poseen, ¿sí? No se olviden, un instrumento técnico y normativo. ¿Eso qué quiere decir? Que más que un plan que tiene una visión, misión, etcétera, es más que todo una priorización acerca de lo que el país necesita para el futuro en cuestión de información geográfica. Para el caso de las entidades públicas productoras de información que no cuenten con personal infraestructura o infraestructura tecnológica, el plan debe contemplar mecanismos de apoyo para el cumplimiento de este mandato. Eso también es algo que está establecido en el plan. Un alcance de esto es que el plan no está en el marco de los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, del SINAPLAN, pues su fin no es en ninguna manera viabilizar el proceso de planeamiento estratégico, sino básicamente establecer prioridades respecto a la información que debe ser compartida por las entidades públicas. Es un plan específico, es un plan especial solo para la ejecución del Decreto Supremo 133/2013, ¿sí? El proceso de aprobación del plan, ¿sí? es el siguiente, ¿sí? Pero antes de pasar a esto, ¿hay alguna consulta, por si acaso? ¿Todo bien, Elton? Todo bien, ¿no es cierto? No hay ninguna consulta hasta este punto. Yo creo que para no retroceder más adelante, ya estamos entrando al plan, al corazón del plan mismo. Si es que hay alguna consulta hasta aquí, yo les pediría que la hagan a Elton. Todo bien, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. El proceso de aprobación del plan tiene básicamente dos etapas. La primera etapa es el grupo de trabajo en el que estamos nosotros y el comité coordinador permanente de la IDE, ¿sí?
Esas dos instancias tienen que aprobar la propuesta técnica. A ver, hay una consulta. Vamos a ver, hay una consulta. ¿Sí? El señor Cuya del MEF pregunta cuáles son los mecanismos de apoyo para cumplir este mandato. Más adelante los vamos a ver. Más adelante los vamos a ver cuando desglosemos el plan. Vamos a anotar la pregunta para responderle en ese momento, ¿sí? Perfecto. Más adelante vamos a ver, no nos vamos a olvidar de esa pregunta. Seguimos entonces. Entonces, el proceso de aprobación del plan tiene, hemos dicho, dos instancias. El comité es el primero, ¿sí? En el comité están representados todos los ministerios. Hay gobiernos regionales, también está ese plan. Ahí es donde tenemos que establecer cuál y cómo va a ser la propuesta. Y la segunda fase es en PCM, que es la aprobación de la resolución ministerial misma, ¿sí? Dentro del grupo de trabajo hay básicamente dos productos. ¿Hay otra pregunta en el chat? No. Ya. Dentro del grupo de trabajo hay básicamente dos productos. El primer grupo es el primer producto, disculpen, es el documento técnico. Es el documento ese que tiene casi 100 hojas en Word, ¿sí? Que es el plan de implementación de servicio web de información espacial. Ese documento contiene todo el sustento técnico, metodológico, el diagnóstico, todos los temas, digamos, que se requieren para hacer la propuesta de resolución ministerial, ¿sí? Porque la propuesta de resolución ministerial tiene que ser un producto de un análisis previo, ¿no es cierto? Entendemos que la realidad es muy compleja y tiene que haber un análisis previo, ¿sí? El segundo producto de este grupo de trabajo es la propuesta de resolución ministerial, ¿sí? La propuesta de resolución ministerial es el anexo 1 del documento técnico, que es básicamente la parte prescriptiva de la propuesta, ¿sí? Es digamos, la resolución ministerial y digamos, la lista de capas de información y entidades públicas que van a ser comprendidas en el plan. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esas dos cosas, por favor. Cuando aprobemos el plan, no hay que entender que vamos a aprobar el documento extenso de esas 60, 70 hojas que están ahí. No, sino vamos a aprobar un extracto de ese plan, lo que se considere necesario ser aprobado como resolución ministerial. ¿Sí? Okay. Los objetivos del plan. El objetivo general del plan, ¿hay alguna consulta? El objetivo general del plan es conducir y ejecutar de manera ordenada y progresiva la implementación de los servicios web de información georreferenciada en las entidades de la administración pública productoras de información, con la finalidad de facilitar el acceso del intercambio de información estratégica para la toma de decisiones. ¿Sí? Entre los objetivos específicos están la de orientar la implementación progresiva de nodos de la IDEP, ¿sí? Establecer prioridades respecto a la información que deberá estar disponible en línea mediante los estándares y procedimientos de la infraestructura. Identificar y poner a disposición la información necesaria para apoyar la gestión de riesgo de desastres y la inversión pública. Y orientar a las entidades de la inversión pública productoras de información sobre la información que deberían brindar en sus portales. Si se dan cuenta, es básicamente un tema de una decisión corporativa del más alto nivel acerca de qué información hacer disponible. ¿Sí? ¿Sí?
Realidades de entidades públicas en el diagnóstico van a encontrar muchas, ¿no? Nosotros hemos agrupado en cuatro. Hay entidades públicas productoras de información que cuentan con una plataforma TI desarrollada. Mucha información, digamos, muchas de las entidades públicas que ya son llamadas a compartir su información como un mapa, ya lo están haciendo en este momento. Instituciones como CENEPRED, instituciones como INDECI, instituciones como INGEMED, la Autoridad Nacional del Agua, CERFOR, el mismo SUSALUD, instituciones como, no sé, pues, mucho del Ministerio del Ambiente, tienen ya plataformas desarrolladas que no solamente pueden compartir más información, sino que en este momento ya están compartiendo buena parte de la información que ellos disponen. Sí, en ese primer grupo están ellos. Las entidades de la administración pública que cuentan con una plataforma desarrollada, pero presentan limitaciones en cuanto a red, ¿sí? Hay muchas entidades en el gobierno central que para implementar este tema van a necesitar, pues, ampliar un poco su infraestructura, pero tampoco los costos son muy elevados respecto a los beneficios que va a traer la iniciativa, ¿sí? Las entidades que cuentan con una plataforma que presentan limitaciones de conectividad, sobre todo los gobiernos regionales están en ese rubro, ¿no? Las entidades de la administración pública, productoras de información que no cuentan con plataforma tecnológica que permita compartir su información, ¿no? En ese último grupo se encuentran los gobiernos locales. Para este primer plan, que debería tener alcance hasta el 2021, la propuesta que se hace allá en el documento es que no se tomen en cuenta a este último grupo, ¿sí? Los que tienen problemas de conectividad, no tienen internet, sobre todo las municipalidades, no deberían estar dentro de este plan. E inclusive pone en tela de juicio el hecho que algunos gobiernos regionales estén dentro del plan, ¿sí? Se han identificado algunos mecanismos de coordinación, ¿sí? Para poder implementar el plan. Bueno, la coordinación general en la propuesta debe estar a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital, digamos, la coordinación general. Cada entidad involucrada en el plan será identificada según la información que debe compartir, es decir, que el plan debe establecer cuál es la información que la entidad debe compartir y se le va a monitorear según el avance que tiene respecto a esa información. Se debe establecer un indicador de cumplimiento, ¿no? Debemos estar monitoreando constantemente digamos, en qué grado, en qué medida está avanzando la entidad para compartir esa información. El monitoreo de la información declarada como crítica y prioritaria para la gestión de riesgo de desastres deberá estar a cargo de CENEPRED INDECI. Ellos son los que deben decir si es que la información que se ha priorizado está siendo compartida bien, o si está siendo compartida de manera inadecuada, o no está siendo compartida, o hay que mejorar algunas cosas, ¿no? El PREINDECI, a través de ciertas coordinaciones, reportarán a la CESDI sobre el cumplimiento de este tema, ¿no es cierto? El resto de la información que está involucrada en el plan será monitoreada por la CESDI, es decir, la información que no está en las prioridades que establece la resolución ministerial serán monitoreadas directamente por la Secretaría de Gobierno Digital. La Secretaría de Gobierno Digital deberá rendir cuentas e integrar los programados al Comité Coordinador de la IDE. Estamos pensando una vez al año, de repente finalizando el año, rendir cuentas al comité, ¿no? sobre el avance del plan y proponer medidas correctivas, ¿no? Otro mecanismo es que estando el presente plan articulado a lo establecido en el Decreto Supremo 069/2013, que es el que crea el geoportal de la IDE, la CESDI
deberá reportar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de las disposiciones del plan. Entonces, ahí hay otro mecanismo de, digamos, de control que hay que establecer, cómo es que vamos a informar a la Contraloría, cómo van a ser las acciones previas a la elaboración del informe y qué actividades podríamos hacer con la Contraloría para prevenir el incumplimiento de lo que dice el plan. ¿Sí? Hay otro lineamiento que dice que SEGDI recibirá reportes en el INDECI emitan respecto a la puesta en común de información, ¿no? En caso de que exista incumplimiento, identificar a las entidades involucradas y las razones del incumplimiento. Entonces, no se entienda que esto va a ser una cacería de brujas, ¿no? Lo que queremos más bien es apoyar a que las entidades públicas compartan su información en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Las asunciones y exclusiones del plan, ¿sí? El plan aplica solo a la información geográfica que actualmente existe en las entidades de la administración pública. Ojo con eso, por favor. Lo que quiere decir es que no se condiciona la producción de nueva ni mayor información, es decir, el plan, tal como está la propuesta en este momento, no va a obligar a la entidad pública a producir más datos, ni mejores datos, ¿cierto? Lo que hace el plan es establecer los plazos en que las entidades públicas compartan la información que tienen en este momento, ¿sí? Entonces, el costo del plan no debería, digamos, traducirse en que la entidad pública va a estar obligada a producir más datos, o hacer catastros, o cualquier tema de producción de datos. Lo único que hace es, comparte la información en el estado en que esté, docúmentala con sus metadatos para que la gente sepa cómo usarla y compártela. Eso es todo, ¿no? Dice también que el costo en que las entidades públicas incurran solo se referirá a las actividades dedicadas a compartirla mediante la web, ¿sí? Nada más. El plan no debería obligar a la entidad a incurrir en otros costos, nada más el costo de compartir la información, ¿sí? El plan no obliga a la entidad pública involucrada a compartir su información como servicio web. Eso es otra cosa que tiene que quedar bien asentado, ¿no? Lo cual eleva el costo de la actividad, debido a que se requiere un servidor de mapas, se requiere personal técnico especializado, etcétera, ¿no? La entidad puede recurrir al intercambio de información como una descarga tradicional a bajo costo, ¿no? Ya en el portal con la dación del portal de datos abiertos, los estándares para eso ya se han definido, así es que lo pueden descargar en cualquiera de los estándares de datos abiertos que están ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos hecho un análisis de riesgo, es solo la primera hoja del análisis de riesgo. Entonces, todos los riesgos que hemos considerado altos al momento de hacer el análisis de riesgo de la norma, tienen un control dentro de la resolución ministerial, ¿sí? El análisis de riesgo cuando uno hace una norma es un aspecto importante que la SEGDI siempre ha tenido en cuenta al momento de proponer las normas, al menos las normas del CCIDE, ¿no? En el documento van a encontrar una priorización. Ojo que esta es una propuesta que debe ser mejorada y por eso hemos llamado al trabajo de grupo. Básicamente vamos a hacer el trabajo de ver cómo mejoramos esta propuesta que está acá, ¿no es cierto? En el caso de los gobiernos locales y regionales, hay algunos gobiernos locales, como en el caso de algunos gobiernos de Lima Metropolitana, como San Isidro, Miraflores, que ya pueden compartir su información como servicio de mapa, ¿no es cierto? Creemos que los ministerios también están en la capacidad ya en este momento de cumplir la norma, ¿sí? Se han identificado algunas entidades estratégicas, pero esta matriz, como les dije, hay que mejorarla. Hemos llegado hasta donde hemos podido, ¿sí? Vamos a ir ya a la última parte de la propuesta, que es ya la resolución ministerial. No se olviden, el grupo de trabajo tiene básicamente dos entregables. Uno es el plan
el plan, que es el documento técnico, donde está la parte metodológica, el diagnóstico, y otro es la resolución ministerial que aprobó el plan, que contiene un extracto de todo eso, la parte más importante del plan. Nosotros le hemos dicho la parte prescriptiva del plan, ¿no? La que dice cómo es que se va a ejecutar. Hasta ahí yo creo que podríamos abrir la ronda de discusión sobre el plan. A ver. Ya. Ya. Dice, en la matriz de priorización no se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, no se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores porque cuando hicimos el documento no encontramos qué información podría aportar el Ministerio de Relaciones Exteriores que sea crítica en el marco de lo que estábamos viendo. Pero es una propuesta. Yo creo que el Ministerio, ahora que conocemos un poco mejor el trabajo que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo creo que hay información muy valiosa que sí debería compartirse, ¿no? Por ejemplo, lo que son las zonas de frontera, los proyectos que están haciendo, lo que son a nivel interno, lo que son los límites que ya tienen acuerdo, que deben ser tomados por todas las entidades públicas. Hay mucha información del Ministerio de Relaciones Exteriores que debe ser compartida. La matriz que mostraron en la PPT no es la misma que la figura del CIF que enviaron en el correo. Probablemente no. Debe haber algunos cambios pequeños, pero eso ya lo vamos a ver cuando nos reunamos a nivel de grupo de trabajo. Ahí lo vamos a mejorar. Claro, ya. Vamos a responder la consulta del señor Cuya, la primera que hizo, sobre cuáles serían los mecanismos de apoyo, ¿sí? Nosotros entendemos, ahorita la única pregunta que está acá pendiente es la del señor Cuya, que le hizo al principio sobre los mecanismos de apoyo. Los demás son comentarios, ¿sí? Vamos a abrir los micrófonos para las personas que tienen algunos comentarios interesantes, pero primero vamos a responder la respuesta del señor Cuya sobre los mecanismos de apoyo. Que quede claro, y que está en el documento, que el costo, digamos, el costo del plan debería solo circunscribirse a las actividades que tienen que ver con compartir la información en Internet, nada más, ¿sí? Eso quiere decir que podría tener que ver con el tema de la implementación de un sistema, un servidor de mapas, si es que quieren compartirlo con los estándares de la IDE. Pero también podrían compartirlo como una descarga tradicional, poner la descarga de manera tradicional en Internet, o como lo que está haciendo el MEF, poner en el portal de datos abiertos la descarga de su información geográfica, que ya se puede descargar, ¿sí? Solo que estaríamos ordenando un poquito algunos temas, pero básicamente ya podrían cumplir la norma desde ya. Ahora, si necesitaran mecanismos de apoyo con el proyecto que acaba de suscribir la PCM con el BID, nos han aprobado un presupuesto para hacer para mejorar el portal de datos espaciales del Perú, y nosotros hemos pensado hacer una nube de mapas, es decir, hacer no sé si el término está bien, una subsidiariedad cruzada para apoyar a aquellas entidades públicas que necesiten una plataforma tecnológica para compartir sus datos, brindarles el servicio de poder alojar en esta nube sus mapas para que puedan compartir la información con el resto de entidades públicas, ¿no es cierto? Ese es el primer mecanismo de apoyo. Hay asistencias técnicas, hay cursos que nosotros brindamos constantemente, y bueno, eso por ahora, eso sería todos los mecanismos de apoyo. Deberían haber otros que salgan del comité. Si es que hay un tema presupuestal que podríamos trabajar con el MEF asociado a algún PPR
o algún tema de programa de incentivos, también nos gustaría discutirlo. Por ahora, hasta ahí hemos llegado con ese tema. ¿Sí? Señor Cuya, no sé si usted quisiera comentar algo sobre lo que dijo de Invierte P. Voy a abrirle el micrófono. Ok, aló, buenos días. Aló, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya, con respecto a la respuesta que me diste, primero, para acá el Ministerio sí ha habido un tema de un costo porque hemos tenido primero que capacitar a personal, contratar a personal adicional para que pueda implementar algunos cambios en la consulta amigable y pueda exponerse información, ¿no? También estamos haciendo lo mismo con el tema de los datos abiertos que están en plena capacitación para luego tener personal dedicado a poder dar este servicio, ¿no? Ese es con respecto a lo que me comentabas, que sí hay un pequeño costo que tiene que asumir sí la entidad en este caso, ¿no? Es adicional a lo que teníamos, ¿no? No sé si está bien eso. Excelente, está excelente. Muchas Ya, gracias, señor. sí, y con respecto a lo que es Invierte, lo que quería preguntarte ahí, como hablabas acerca de los proyectos de inversión, lo que quería ahí que me den, ¿qué clase de información ahí necesitan? Porque en realidad, si tú ves tema de proyectos de inversión, si quieren mostrar no solamente es la inversión, ¿no? Es también cómo se ejecuta y cómo va en el transcurso del tiempo, porque a veces proyectos son 1, 2, 3 años y hay un tiempo de vida de ese proyecto, ¿no? Eso es lo que no entendía. ¿Qué clase de información requerían con respecto al tema de proyecto de inversión? Ya. Muchas gracias, señor Cuya. Bueno, la información la va a definir el grupo de trabajo. En realidad, el grupo de trabajo dice qué información requiere. Básicamente, lo que he visto de las visitas que hemos hecho es que solicitan la información sobre los proyectos que se están ejecutando, su nivel de avance. Básicamente son temas así, ¿no es cierto? Eso es todo. Me parece que ustedes inclusive ya lo están compartiendo a nivel de como dato abierto. Ojo, esta propuesta, todo este tema es una especie de extensión de la política de datos abiertos, porque ejecutas los datos abiertos para la información, para la información geográfica, lo que quiere decir de que ya estás cumpliendo con la norma, pues, ¿no? O sea, no solamente te permite compartir la información geográfica porque la lo requiere o porque hay un grupo de trabajo, sino que estás cumpliendo ya porque da para todo lo que es tu información geográfica, ¿cierto? Hay muchas entidades, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, que ellos ponen, por ejemplo, el padrón escolar, lo ponen como una descarga y te la descargas como archivo de texto, ¿no es cierto? Como un CSV. Ese CSV tú lo georreferencias y sacas la información geográfica. Pregunta, ¿el Ministerio de Educación está compartiendo su información? Sí, ya la está compartiendo. Ellos no necesitan hacer un servidor de mapas ni nada, ya lo están compartiendo. Y esa información la cuelgan mes a mes. Entonces, digamos que no pretendemos poner un yugo a las entidades públicas para que incurran en más costos. Lo que queremos es que se ejecute la política, básicamente, que es, oye, tener acceso real a la información, ¿no es cierto? Entonces, todos esos recursos de información que se van a poner a disposición de las entidades públicas y los ciudadanos de esa información geográfica, las vamos a saber ordenar dentro de geoide.gov.p para que todos puedan acceder a esa información. Básicamente eso. Bueno, hay que contratar personal, sí, probablemente hay que contratar personal. Hay un costo de todas maneras, pero creo que el beneficio es bastante alto. Dígame, señor Cuya. Con respecto a la información, eso también justo la semana pasada hablamos en la reunión anterior, y lo que yo pensaba del tema es que, ponte, aquí en el Ministerio tú sabes que recesiona a nivel nacional toda la información del Estado, ¿no? Que está referido a, ponte, a sus gastos y sus ingresos, ¿no? Y también sabes, ahí informa la entidad también si tienen proyectos o actividades, cómo van, si van ejecutando, ponte un proyecto de 5 años, en el tercer año cómo va, porque en realidad tenemos esa información, ¿no?
En este caso, también hablabas acerca de los gobiernos locales. En este caso, los gobiernos locales presenta al MEF o envía su información al MEF porque como se auditan, tú sabes que hay por el tema contable, y acá tienen esta información. En este caso, esta información también el MEF, si es que los gobiernos locales no pueden hacer, el MEF podría proporcionarlas o no. Claro, podría. El MEF, enteramente el MEF, ¿no? Sí, porque en Podría, sí. realidad, sí, porque ahí Pues, parte de esta información, el MEF como ente rector que es contaduría, cada trimestre o mes, le está auditando a la entidad y la entidad está obligada a presentar su información consolidada del mes que ha pasado, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Igual es el gasto con el tema de presupuesto público y el tema de qué se giró, qué se pagó, es por el tema de Tesoro Público que controla también esa parte, ¿no? En ese aspecto, para hacer un seguimiento a un proyecto, sea de gobierno nacional, regional, locales, y ahí también tengo el tema de las entidades de tratamiento empresarial, se podría hacer un seguimiento porque están dentro del ámbito del MEF, ¿no? Que recepciona esa información y estos entes rectores son los que hacen seguimiento a lo que la entidad, a su gestión de la entidad, ¿no? Y eso claro, sí que se podría utilizar también, ¿no? por supuesto, ustedes son, o sea, si no lo hicieran ustedes, tendríamos la información por pedazos, tendríamos casi 1800 y tantos pedazos de información, ¿no es cierto?, de cada municipio. Así es. Sí. Obvio, claro, no, claro, ustedes no solamente pueden, sino yo creo que deberían, ¿no? Ah, Pero ok. lo que busca el plan, eh, señor Cuy, es básicamente establecer estos acuerdos acerca de cómo vamos a poner a disposición la información. Y Así eso es. es lo que seguramente vas a discutir dentro del grupo de trabajo. Ok. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, hasta luego. Ya, bueno. Entonces, para, para terminar, este, el plan, digamos el plan que se va a aprobar como resolución ministerial va a ser una resolución ministerial y una priorización, básicamente, ¿no? Si se dan cuenta, la resolución ministerial recoge parte de lo que se dice en el documento inicial, ¿no es cierto? El objeto de la norma, conducir y ejecutar de forma ordenada y progresiva el proceso de implementación de servicio web de información espacial de las entidades productoras de información conforme lo establece el artículo 8 del Decreto Supremo 133. Eso ya se dijo. Apruebe el alcance es a todas las entidades públicas de la administración pública, ¿sí? El artículo 5, ¿no? El plan es un instrumento técnico normativo que establece los plazos, dice, para que las entidades de la administración pública, productoras de información, faciliten el acceso e intercambio de información espacial que poseen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 y 8, ¿no? El presente plan alcanza las actividades de puesta a disposición de información espacial que actualmente existen en las entidades de la administración pública, lo cual no condiciona la producción de nueva ni mejor información. Eso siempre, ustedes saben que cuando nosotros hacemos una propuesta, lo primero que dicen, ¿y cuánto va a costar? Entonces, siempre hay que tener presente de que no es que nosotros les vamos a obligar a producir datos, les vamos a obligar a compartirlos, eso es otra cosa. Lineamientos para implementación del plan, ¿no es cierto? Los lineamientos primero está el de compartir su información como servicio de mapa o como una descarga tradicional. Estos servicios que se dispongan datos fundamentales de la IDE, ¿sí? Toda esta priorización de información. Con el objeto de mantener la seguridad de la información, las entidades productoras de información deberán cumplir las condiciones de confidencialidad establecidas en las normas legales vigentes, es decir, ver los temas de confidencialidad, si es secreto, reservado o confidencial, previamente para compartirla. Nosotros nos vamos a encargar de monitorear que las entidades públicas involucradas cumplan con los plazos y reportar a la Contraloría General de la República sobre su incumplimiento. En caso de que una capa de información espacial sea producida por varias entidades, la entidad responsable de la capa se encargará de coordinar su estandarización. Pasa mucho, por ejemplo, un ejemplo, la información forestal. El proceso por ejemplo, el proceso forestal lo ejecutan los gobiernos regionales, pero lo centraliza CERPO, ¿no es cierto?
El catastro lo ejecutan los gobiernos regionales, pero lo centraliza el Sistema Nacional de Catastro Integrado a través de COFOPRI. Entonces, mucha información se produce de manera descentralizada, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre debe haber y hay una entidad encargada, una entidad, la competencia que se encarga de la integración de esos datos, ¿sí? Eso debemos respetar eso. Crea una nueva figura. El plan, en el artículo 7, se crea una nueva figura legal que antes no estaba, que es el responsable de capa de información, ¿sí? Dice, toda capa de información espacial de cobertura nacional que es generada con recursos públicos y se encuentre dentro del alcance del presente plan, debe tener una entidad de la administración pública responsable de su estandarización y mantenimiento, ¿sí? Esta entidad será responsable de integrar esta información cuando existan varias entidades productoras de datos, con el propósito de contar con una información única, completa y estandarizada del territorio. Es responsabilidad de estas entidades la definición y aprobación de estándares para producir esos datos, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, que los gobiernos regionales, los 25, todos los gobiernos regionales producen información de centros poblados, pero cada uno utiliza un procedimiento y un estándar diferente para producir centros poblados. Si eso le sumamos que el INEI también produce centros poblados, que Educación también produce centros poblados, y hay otros ministerios que producen centros poblados, estamos hablando de millones de soles en duplicidad de datos, ¿no es cierto? Entonces lo que está buscando esta norma también es ordenar ese proceso, ¿no? De modo tal de que se establezcan los cimientos para articular los diferentes procesos de producción de datos que hay en las entidades públicas. Por eso está creando la figura del responsable de capa de información. Ahora, estas entidades producen la información así, de manera desordenada, sin estándares, sin coordinación, porque están amparados en un vacío de competencias, ¿sí? Por eso es que esta figura es tan importante, ¿sí? Eso lo vamos a discutir con más profundidad en el grupo. Para evitar la producción, la duplicidad en la producción o compra de datos y asegurar el uso racional de recursos, la entidad responsable de cada capa de información espacial debe identificar todos los productores de información de su capa y coordinar la integración de sus datos. Está diciendo, si establecemos un ente rector para centros poblados, entonces él es el que debe coordinar con todos los productores de centros poblados una forma única de levantar la información de modo tal de que no dupliquemos, ¿no es cierto?, la información. Habla de que la entidad responsable debe proveer conjuntamente con los datos los metadatos, ¿sí? Los conflictos de competencia que se identifiquen deben solucionarse en 120 días para las capas de información que están en el marco de esta norma, ¿sí? Las capas de información definidas como críticas por INDECI y CENEPRED, se está proponiendo que en octubre de cada año, ¿no es cierto?, emitan un informe, ¿sí?, a la Secretaría de Gobierno Digital sobre cuál es el estado de la información que ha sido priorizada para ese periodo. Ese informe debe tener también, pues, de por qué está habiendo los retrasos, etcétera, para tener un informe conjunto para lo que es la Contraloría o para tomar acciones correctivas respecto a qué apoyo necesitan y cosas así, ¿no? El artículo 10, la información debe estar registrada en GeoIREP, ¿sí? Y de la coordinación y articulación son los hemos extraído del capítulo de coordinación. La coordinación general estará a cargo de la CESDI. El responsable encargado de coordinar la publicación y catalogación de datos. Hay en el artículo 3 del Decreto Supremo 069, crea la figura del responsable encargado de catalogación, publicación de datos, servicios y aplicaciones en las entidades públicas. Entonces, él va a ser el nexo entre la CESDI y las entidades públicas para el monitoreo del plan, ¿sí? Para el caso de la información de catastro, ya que se ha creado la infraestructura catastral de datos espaciales con un decreto supremo, la coordinación previa para toda la información de catastro la va a llevar el Consejo Nacional de Catastro a través de la Secretaría Técnica,
¿sí? Ese es en el caso de la excepción, ¿no es cierto? Para los temas de catastro, porque ya existe un nodo catastral que es el nodo del Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Ellos se van a encargar de ver el tema catastral con las municipalidades, ¿no? No nos da tiempo para ver los temas del, digamos, del diagnóstico. Eso les dejo para que lo revisen ustedes. Les quiero mencionar un poco de los criterios de priorización. Ya como se habrán dado cuenta, hay capas de información y hay una priorización. Entonces, en el documento están ya los criterios de priorización del plan, que son una propuesta. Podemos sacar algunos de ellos o podemos poner más. Eso depende del grupo de trabajo, ¿sí? El primer criterio de priorización es la gestión de riesgo de desastres, es decir, lo que CNPRE Indesia ya ha dicho, que es información crítica y prioritaria, entra en la primera parte de la lista, sí, porque es un mandato legal, ¿ya? El segundo criterio de priorización es la formulación de proyectos de inversión pública, y como lo dice la norma, también es un mandato legal. En este caso, para la formulación de proyectos, yo creo que ahí tanto CEPLAN como el MEF tienen una labor importante en identificar qué información geográfica es importante para la formulación de proyectos y la planificación, porque entendemos pues que sin planificación los proyectos solo son puntos sin orden en un mapa. Entonces ahí es donde creemos que CEPLAN Indesi CEPLAN y el MEF deben ver qué información es importante para ponerla a disposición. El otro es el criterio de competencia, ¿sí? Hemos visto que mucha información se produce en un vacío de competencias, ¿sí? Entonces, este criterio establece que en el plan no se prioriza ninguna capa de información que esté en un conflicto de competencias. ¿Sí? Hay información que está en conflicto de competencias inclusive entre ministerios. Entonces, si el plan dice, priorizamos esta información y esa información está en un conflicto de competencia que puede durar varios años, entonces vamos a estar, digamos, nosotros mismos tumbando nuestros indicadores, ¿cierto? Criterio de normalización de la información espacial. En este criterio vamos a priorizar la información que ya tiene estándares aprobados, ¿sí? Toda la información que tiene debidamente sus estándares cartográficos de producción aprobados, ¿no? Y tiene un proceso de producción de datos sólido, se va a priorizar, ¿sí? Porque si priorizamos una información, por ejemplo, que la entidad todavía no ha hecho sus estándares, que la entidad todavía, en el ROF, todavía no aparece quién debe hacer esa información, que todavía tiene problemas internos, lo que vamos a hacer es ponerle un aprieto a la entidad por cumplir la norma y va a gastar un presupuesto mayor al que nosotros esperamos. Ese es otro criterio de priorización. Hay el criterio de clasificación, reservada, secreta y confidencial, ¿no es cierto? No vamos a poder en este plan la información que está considerada como secreta ni reservada, pues, ¿no? Para los temas policiales, etcétera, ¿no? El criterio de uso común, nosotros hemos hecho una matriz y hemos hecho una encuesta a varias entidades públicas y les hemos preguntado, entre otras cosas, ¿qué información tú necesitas o usas de otras entidades públicas? Entonces hemos sacado varias listas de información que las entidades públicas necesitan de otras, hemos hecho la comparación y hemos visto que hay información que es transversal, hay información que todo el mundo necesita. Por ejemplo, límites, centros poblados, no sé. Ahorita la verdad me quedo un poquito corto en la lista, pero hay mucha información que es transversal y ese es el criterio de uso común, ¿sí? También está ya mapeado. Criterio de capacidad operativa y técnica, ¿no es cierto? Capacidad operativa y técnica, digamos que eso tiene que ver con la capacidad que tiene la entidad de compartir un servicio de mapa. A veces existe la información, pero no hay un área de TI que les pueda apoyar a los técnicos no están, son pocos, no se dan abasto, etcétera, etcétera. Entonces, este criterio excluye a las entidades que no tienen capacidad operativa y técnica para compartir la información. Básicamente, ese criterio ha excluido a todas las municipalidades de provincia, ¿no es cierto? Salvo a Cusco, que Cusco avanza muy bien. El grado de madurez en sus geoservicios, también hay sistemas que tienen muchos años funcionando y funcionando muy bien. Ejemplo, Geoservidor. Ejemplo, Geocadmin.
¿no es cierto? Entonces, este criterio prioriza a esas entidades que ya tienen estas plataformas funcionando y las pueden usar para compartir la información, ¿no es cierto? Entonces, con esto, terminamos la sesión de hoy día. Dejamos abiertas los micrófonos para cualquier comentario, para cualquier consulta, inquietud que se pudiera presentar. ¿Sí? Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor. Ahí tiene los contactos. Ahí tiene los datos para podernos ubicar. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. Bueno, yo sé que este es un tema denso. A muchos nos saca de nuestra, digamos, de nuestra vida cotidiana. Estamos viendo sistemas, estamos viendo temas mucho más entretenidos, y ver un tema normativo, un tema, digamos, un tema de este tipo es bastante, a veces es bastante tedioso, ¿no? El planteamiento de esto requiere mucho trabajo mental, mucha dedicación, pero es mucho más fácil discutir el tema cuando hay una propuesta inicial, y sobre todo una propuesta inicial ya trabajada, ¿no? Con todas las consideraciones que se requieran. Entonces, si no hay ninguna consulta, entonces vamos a pasar al cierre del evento, al cierre del webinar. Darwin va a dejar de grabar. César, ¿Sí? una consulta, me está acordando. Aquí en el Ministerio de Economía, para nosotros poder presentar o mostrar alguna información, siempre tenemos que tener la autorización del ente rector, en este caso presupuesto público, tesoro y contaduría. En ese caso, ¿cómo sería? Una cosa es presentar los datos abiertos de lo que tenemos, pero si hay información nueva, eso de ahí siempre nosotros tenemos que tener la autorización del ente rector, ¿no? En este caso, ¿cómo sería? Es para producir información nueva. Así es. Ponte un ejemplo, ahorita estamos ya produciendo información, ponte que estamos trabajando con ustedes del tema de fondos, ¿no? Con el AR y MMF, ¿no? Ok. En este caso, cuando se presenta algo afuera al público, necesariamente sí tenemos que tener nosotros la autorización del ente rector. En este caso son 3 entes rectores principales que tenemos nosotros, ¿no? Ahí, ¿cómo se maneja esta figura? A ver, lo primero es que la información se produce en el marco de una competencia, ¿sí? ¿Tu entidad tiene la competencia para eso? Obvio que la tiene. Así es. Y si tienes la competencia para eso, producir la información ya depende, digamos, de la decisión que tienen pues estos jefes que tienes tú para que la información sea producida. No, ya es un tema de prioridad de gestión, ¿no es cierto? Y eso hay que hablar con ellos, hay que convencerlos de que eso es importante. No deberías, el caso extremo sería, por ejemplo, como se daba en algunos ministerios, que el ministerio quería producir información que le correspondía al gobierno regional. O como se daba antes con los temas de deforestación, ¿no? Teníamos indicadores de deforestación del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Agricultura. Así es. ¿Cierto? Y los indicadores salían del primero que lo sacaba, entonces estaban en una competencia para ver quién sacaba qué información. Sí, toda esta información era producida por cooperación. O sea que la cooperación financiaba acá, la cooperación financiaba allá.
ese caso no se da, no se da en el tuyo. En el tuyo es más que todo un tema de sensibilización a las autoridades, ¿no? Si te dan la aprobación, la produces, ¿no? Ahora, si, digamos, el peor de los escenarios en tu caso sería de que el plan contemple que tú debas compartir una información que ellos no han contemplado. Okay. Y, digamos, en vez de ser ellos los que digan, oye, esta es la información que debemos compartir, sea la resolución ministerial que les diga, oye, esta es la información que debes compartir, cosa que a veces es contraproducente, ¿no es cierto? Que me diga a mí que hago mejor es hacerlo, digamos, a partir de un análisis de partes interesadas. Okay. La última, César, que quería consultarte, y algo que quedó la semana pasada, acerca del Ministerio de Justicia, comentó el amigo que el tema de capacitación. ¿Existe un plan de capacitación para esto de las entidades que están involucradas en todo este trabajo? Que se pueda proporcionar a cada entidad para programar, pues, o sea, estas fechas va a haber tal cosa, ¿no? Y separar, así sí hay. Mira, plan de capacitación no hay, pero sí hay los cursos de capacitación. Nosotros normalmente damos tres cursos de capacitación al año. ¿Ya? Actualmente tenemos diseñado 4 cursos de capacitación. ¿Sí? ¿Ya? Base de datos espaciales y geoservicios es uno. El otro es gestión de información y buenas prácticas en la implementación de infraestructuras de datos. El otro es un sistema que hemos hecho nosotros para gestionar información geográfica, es un desarrollo de la SEC, se llama GeoNode Perú. ¿Ya? Y el cuarto son metadatos en función a esta última resolución ministerial que va a salir. Okay. ¿Y eso está compartido como especie de estos cursos online o tiene que asistir uno? No, son cursos presenciales. Ah, ok. En total suman como 64 horas de capacitación más o menos. Ok, sí. Pero nosotros, como no tenemos muchos recursos, lo que hacemos es que si la entidad pública asume los costos, por ejemplo, del local, asume los costos, básicamente el local, nosotros necesitamos la capacitación. Ah, ok. Envíame esos cursos para yo ver si puedo coordinar acá con mi jefe, a ver si puede como hacer un plan también para eso y si hay posibilidades se les invita para que ustedes nos puedan capacitar, pues, ¿no? Ya, señor Cuya. Entonces, Ok. sin más consultas, les agradecemos ya, enviar la PPT. Ya les vamos a enviar la PPT en la comunicación de hoy día. Gracias, Cecilia. Con la PPT los temas de los cursos también, ¿ya? Muchas gracias a todos, por asistir a este evento. Estamos complacidos de que estén todas las entidades, ¿no es cierto? Acá. Y bueno, ya el grupo de trabajo, para la siguiente sesión del grupo de trabajo se va a hacer nada más a nivel de mail, teniendo referencia el oficio donde se les solicita a ustedes nombrar a los representantes. Entonces, esperemos que podamos terminar el trabajo en los plazos que se habían establecido, ¿sí? Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Muchas gracias. Esta conferencia comenzará a grabarse.